Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de perspectivas en cuestiones geopolíticas y diplomáticas alrededor del mundo. Estoy nuevamente con mi compañero, amigo, profesor Rodolfo. ¿Cómo está, Rodolfo? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues el día de hoy les preparamos 6 temas que son la visita del Stoltenberg a el secretario general del bloque de la OTAN a Kiev, se reunió con Zelensky. Vamos también a hablar sobre una cumbre de los ministros de Asuntos Exteriores del G7, la primera ya con Japón, perdón, presidiendo el grupo. Vamos a hablar también el papel que está jugando Vietnam, aparentemente pues con fricciones con China, y eso está haciendo que irónicamente se acerquen a Estados Unidos y olviden ese pasado perturbador bélico en Vietnam. Entonces, en el cuarto tema vamos a estar hablando de las declaraciones de Lula da Silva sobre, digamos, Occidente las quiso poner, las quiso encasillar a favor de Rusia y a favor de China. Vamos a estar como desmenuzando específicamente las palabras de Lula, si es cierto que se posicionó a favor de Rusia o si fue algo más como involuntario. A ver, vamos a debatir sobre eso. Vamos también a tocar el tema del conflicto en Sudán. Dos personajes en Sudán que eran aliados, amigos y que ahora están enfrentados por el poder. Y vamos a cerrar el video del día de hoy con Fox News, el papel en Estados Unidos, sobre todo su debilitamiento, mejor dicho, en credibilidad, en cuestiones económicas, y ahora con la salida de su presentador estrella, pues parece que se está quedando muy, pero muy debilitado el canal por excelencia en derechas en Estados Unidos. Entonces, bueno, Rodolfo, pues empecemos entonces con la visita de Jens Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN a Kiev. Se reunió con Zelensky en la capital ucraniana. Llegó, pues, oficialmente con 2 objetivos. Primero, rendir tributo a las tropas ucranianas caídas, y después dar un mensaje como de fortaleza hacia Zelensky, porque recordemos que la visita se da alrededor de declaraciones muy fuertes de Lavrov en Latinoamérica. O sea, no fue casualidad que se haya dado en esa semana la visita. Entonces, bueno, una de las cosas que causaron mucha controversia alrededor del mundo fueron las palabras de Jens Stoltenberg con respecto al papel de Ucrania conforme a la OTAN. Específicamente, Jens Stoltenberg dijo el futuro correcto, tratando de traducir literalmente sus palabras. Dijo: el futuro correcto o el lado correcto del cual debe jugar Ucrania debe de ser, a partir de estos momentos, del lado euroatlántico y del lado del bloque de la OTAN. Además, prometió que la OTAN va a estar hoy, mañana y siempre con Ucrania, y también dijo que el principal objetivo de la OTAN militarmente con o para Ucrania era remodelar su ejército, hacer esa transición de poderío militar soviético a poderío militar occidental, y tratar de empujar reformas en Ucrania que hicieran que cumpliera muy pronto con los requisitos para entrar al bloque militar. Las palabras, además de la OTAN, todos han dicho, o bueno, las notas que yo leí en medios europeos y en Reuters, fueron que dejó ver Stoltenberg que si la contraofensiva esta que va a empezar Ucrania es 100% exitosa, recuperan territorios, incluida la península de Crimea, pues casi que como premio le darán la entrada, o por lo menos la candidatura a Ucrania para pertenecer a la OTAN. ¿Tú cómo ves esto, Rodolfo? ¿Te suena? Porque bueno, yo no pensé que estas palabras directas del Stoltenberg no me las imaginaba a un año y meses de la invasión. Sí las esperaba, pero me parece que no tan pronto. Y bueno, le recordó a Zelensky que está invitado de forma presencial a la cumbre de la OTAN en Lituania en julio. Pues mira, creo que desde la visión de los ucranianos esta visita llegó 1 año y medio tarde, ¿no? Me parece que para ellos sí es
creo que era el último personaje que no había ido. Ya vimos a Biden, vimos a diversos presidentes, obviamente de países que representan la OTAN, que forman la OTAN, pero esta cuestión del mensaje del futuro correcto, toda esta cuestión del destino manifiesto, ¿no? Estadounidense y demás, esta cuestión de a veces la visión maniquea, ¿no? Yo no estoy diciendo que el futuro correcto sea Rusia, no, pero como esta construcción discursiva de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es el bien, qué es el mal, o sea, esta cuestión que el discurso de Occidente está muy construido hacia ese aspecto. Y me parece que vas ligando los momentos y esta cuestión tiene mucho que ver con esta cuestión de la contraofensiva de Ucrania, ¿no? Lo que se filtró, esta cuestión que a veces pensamos que las películas hollywoodenses que hablan sobre espionaje y terrorismo y demás se van muy a la ficción, pero creo que a veces no llegan ni a la mitad de lo que realmente pasa en el mundo, ¿no? Y esta cuestión de cómo se está construyendo un discurso muy particular ahora, toda esta cuestión de lo euroatlántico, o sea, se van formulando otro tipo de cuestiones y me parece que es, yo creo que como tú Norte dices, contra sur, bien, ¿no? exacto. Sí, sí, se van formando estos bloques y esta cuestión de la zanahoria y el palo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, la zanahoria, esta cuestión de si te va bien, como dices tú en esta contraofensiva, si todo camina bien, pues vamos a abrir un espacio para que llegue tu candidatura, que todo se pueda dar, que me parece que si la OTAN hubiera querido, esto se hubiera agilizado hace mucho tiempo, ¿no? Pero obviamente, pues los cálculos de una guerra que sigue, o sea, me parece que también a lo mejor el cálculo de la OTAN es que Ucrania no resistiera tanto, pero está resistiendo, entonces me parece que también ahí estamos viendo cómo me estoy saltando un poco, pero al ratito que hablemos del G7, me llama mucho la atención cómo los organismos internacionales están ya polarizando mucho, ¿no? O sea, porque anteriormente las cumbres, todos estos objetivos de las reuniones, o al menos los tópicos eran cuestiones más generales, ¿no? Sobre derechos humanos, migración, comercio, esta cuestión de la globalización, de buscar otro tipo de cuestiones. Pero aquí ya los foros internacionales están volviendo como espacios para deslegitimar a otros países, para confrontar. O sea, me parece que obviamente la OTAN, ¿no? Es un organismo que básicamente sí es de defensa, pero que ya sean tan proactivos sí me llama la atención y veremos cómo reacciona Rusia, ¿no? O sea, creo que eso es lo importante porque ya estamos viendo cómo las fuerzas están alineando, si bien no directamente militarmente hacia Rusia, pero creo que sí está habiendo discursivamente una alineación interesante y cada vez se está quebrando más esto, ¿no? Entonces creo que semana a semana revisamos las cosas y en vez de buscar una paz, pues estamos viendo que las cosas se van tensando más. No sé tú cómo ves. Pues sí, yo pienso que, o sea, veo mucho como una presión por parte de la OTAN hacia todo aquello a lo cual se está enfrentando Ucrania. O sea, yo siempre he creído que es imposible un choque militar entre Rusia y la OTAN por la escala global que eso significaría, por las bombas nucleares que tiene Rusia, también por las que tienen los países miembros de la OTAN. Nadie quiere un conflicto a esas escalas, eh, pero yo pienso que este mensaje, como tú dices, pues llega para los ucranianos demasiado tarde. O sea, porque yo me acuerdo al principio de la invasión, Zelensky rogaba porque entrara la OTAN a defenderlos. Y hoy pasado el año y meses, pues la OTAN decide decir directamente a través de su secretario general que de premio podrían recibir este acceso al bloque militar occidental. Algo que yo me puse a analizar fue el hecho de que está próximo a renovarse el puesto de Stoltenberg. Entonces, yo no sé hasta qué punto estas declaraciones van a caducar. O sea, yo no sé hasta qué punto el nuevo secretario general diga no. O sea, esas iniciativas, eso que dijo mi antecesor, yo no lo voy a respaldar. Y me parece a mí que, como tú dices, este juego de declaraciones, de posturas, de tratar de formar bloques en contra del otro, que
O sea, algo reciente que pasó, que seguramente lo escuchaste por ahí, las declaraciones. Y digo, va a parecer que me va a salir un poco del tema, pero ahorita regreso, porque China, el embajador chino en Francia, declaró no directamente que no respetaba la soberanía de las exrepúblicas soviéticas desde Estonia hasta Rumania, sino más bien dijo que, bueno, los medios sí inmediatamente dijeron que sí, que había negado esa independencia de los países ahora independientes de la URSS, pero dejó ver como que era cuestionable y que era también entendible el juicio que estaba haciendo Vladimir Putin sobre la necesidad de ejercer algún tipo de influencia desde Rusia hasta las exrepúblicas soviéticas, específicamente con Ucrania. Y bueno, ahorita salieron a hablar los ministros de Li Qiang, el primer ministro chino, y también la ministra de Asuntos Exteriores de China, Mao Jin, algo así. Ella dijo que la postura de China era clara y que respetaba las fronteras que se habían delimitado después de la disolución de la Unión Soviética. Y esas declaraciones te dicen que China está diciendo que Crimea debería de regresar a la administración de Ucrania. ¿A qué voy con todo esto? Que parece, o sea, parece que esa guerra bélica en el campo de batalla se está trasladando demasiado a esta guerra de mensajes, de comunicados, a esta guerra diplomática. Claro, me parece que esta cuestión de, primero ahí al rato vamos a hablar de Fox News, pero cómo los medios toman una noticia y siempre buscan esta declaración banquetera, ¿no? Por ahí me acabo de dar cuenta que tienes allá Cuauhtémoc Blanco, entonces si alguien era bueno para hacer ese tipo de declaraciones, era Cuauhtémoc, siempre daba la nota. Entonces, me parece que el peso de cómo un cabeceo, ¿no? De una portada de un periódico donde pueden sacar de contexto una declaración, genera mucha tensión, pero efectivamente creo que ahí le das al clavo esta guerra diplomática porque ha habido guerra de declaraciones muy fuertes, ¿no? Entre ambos polos, básicamente China, Estados Unidos, y ahí estamos viendo cómo el país que se alinea a otro automáticamente se vuelve enemigo del otro, ¿no? Esto que vamos a hablar de Brasil y cómo se van generando esta guerra de declaraciones, pero esta cuestión, hemos hablado mucho del tema nuclear, pero yo no sé qué hasta qué punto, en algún punto, esa amenaza se vuelva realidad, ¿no? Y que ahí sabemos que ya va a ser como un parteaguas, como en su momento fue Hiroshima y Nagasaki. A ver si no esto, yo espero que no, realmente, por un tema humanitario y demás, porque creo que eso generaría una devastación terrible y un mensaje como en su momento fue Hiroshima y Nagasaki, pero creo que si nos vamos a la historia, no estamos tan lejos de esos escenarios. Que ahorita se está hablando mucho de estas, híjole, se me fue el concepto, pero de estas bombas nucleares tácticas, y me metí a investigar al respecto y la diferencia con entre estas bombas nucleares tácticas y estas bombas nucleares que se aventaron en Hiroshima y Nagasaki, aparentemente la diferencia es pues el nivel de destrucción que tienen, porque estas tácticas van enfocadas como a grupos, a pelotones de militares, a asentamientos militares, a regiones específicas, a infraestructura también específica, pero a mí lo que me preocupa es que la OTAN está hablando mucho de estas armas nucleares tácticas que podría estar utilizando Vladimir Putin en Ucrania a raíz de una supuesta efectividad al 100% de la contraofensiva ucraniana. O sea, me parece que están abriendo el paraguas de decir, seguramente si esta contraofensiva que está planeando Ucrania es exitosa y Rusia se ve acorralada y se le quitan territorios que ya controla, lo más probable es que venga la utilización de estas armas nucleares tácticas. Y yo creo que esta visita de Stoltenberg a Ucrania, en gran medida, más que, porque yo sí veo difícil, por lo menos de aquí a unos 10 años, que Ucrania pertenezca a la OTAN. Ahora, pues yo me puedo equivocar, pero pues es que de entrada no cumple con los requisitos que se supone deben de cumplir. Yo no veo a países como Hungría o como Turquía aceptando a Ucrania así nada más.
sea, si les ha costado aceptar a países tan prósperos y tan neutrales como lo son Finlandia y Suecia, no me imagino el proceso que va a llevar que todos los parlamentos de la OTAN acepten a un país con tantos problemas como Ucrania. O sea, yo siempre, como tú le dijiste, o sea, siendo la OTAN un bloque defensivo, pues los miembros del bloque pues, no quieren a un país que tenga problemas, o sea, lo que quieren es un país que aporte soluciones y no conflictos a los cuales se tengan que sumar los demás miembros. Entonces, pues yo para cerrar ya el tema, diría que la visita fue más, y esta promesa además de Stoltenberg de aceptar a Ucrania en los próximos meses, que fueron sus palabras, yo creo que es una declaración, ¿cómo le dicen? Eh, cuando es vendible. Ah, como muy taquillera, ¿no? Sí, o sea, una declaración taquillera muy pro Occidente, muy pro Europa, muy pro Estados Unidos, y tratar de mandarle el mensaje a Rusia de que si llega a utilizar bombas nucleares tácticas, estará la OTAN de alguna forma tomando medidas tal vez militares a través de Polonia o de Lituania o Letonia. Y ahí, vinculado con el siguiente tema, no sé si quieres que ya le entremos al tema de la G7 y Cumbre de Ministros de Taiwán, porque yo veo ahí un paralelismo muy preocupante, ¿no? O sea, porque ya estamos hablando otra vez de Taiwán mucho, está viendo estos ejercicios, está viendo un video de cómo simuló un ataque China a Taiwán y es muy impresionante ver esta cuestión, sí virtual, pero el decir, esto puede pasar, ¿no? Y me parece que el tema de Japón, obviamente geográficamente, como es un país que está mucho más preocupado que el resto de los países, que Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o Canadá, por la cercanía, por lo que implica, como tú decías, creo que en segmentos anteriores de días pasados, pues Estados Unidos libra guerras no cerca de su territorio, ¿no? Pero aquí a Japón sí le está tocando directamente, ¿no? Y aquí nada más. Dijo Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, que Japón era la Polonia, pero en el Indo-Pacífico. Exacto, me parece que puntual. Y acá retomé una declaración que decía, me parece que el ministro de Exteriores de Japón, que dice, estaremos dispuestos a trabajar con China en las áreas en las que China esté dispuesta a trabajar con nosotros, ¿no? O sea, me parece que es una declaración, sí diplomática, pero que te dice mucho, ¿no? El decir, bueno, hasta qué punto, y no lo estoy diciendo yo Japón, lo estoy diciendo con el G7, todo lo que implica eso, y me parece que también ya China se está viendo bastante presionado. O sea, creo que Taiwán se puede hablar otra vez de que va a ser una bandera de la libertad, de los derechos humanos, que a lo mejor no que representa a Occidente, pero sí que va a representar esta cuestión otra vez, ¿no? El futuro correcto, hablando de lo que decía el líder de la OTAN y demás. Entonces me parece que hablan también de que va a ser un punto crucial para la estabilidad y para la paz en la región y en el mundo. O sea, me parece que ya estamos hablando de sí una regionalización de un posible conflicto, pero cómo esto va a implicar a otros países, ¿no? Que me parece que si llega a darse eso, yo no sé qué tanto metan las manos las potencias en este aspecto, ¿no? Me parece que van a condenar, van a mencionar que es terrible y demás, que no se está respetando el derecho internacional, pero yo siento que ahí sí esa sería una guerra que China acabaría muy rápido. No sé cómo ves. Pues por un lado, yo sí creo que o sea, yo desde que escuché, no sé si tú llegaste a escuchar estas declaraciones de Henry Kissinger, que ya está muy viejito, pero más que lúcido. Las hizo en el Foro Económico Mundial de Davos, pero en el del 2022, no en este, no, sí, en el del 2022. Este, hizo estas declaraciones y dijo que bueno, hay que recordar que él fue quien negoció el estatus actual, el status quo actual con respecto a China y Taiwán. Entonces, pues obviamente las palabras de Henry Kissinger con respecto a cualquier conflicto internacional, pero sobre todo con respecto a Taiwán, pues vale mucho. Y él decía que Taiwán era la carta
mediante la cual Estados Unidos podría poner a China de su lado. Entonces, yo me quedé mucho, o sea, me quedé pensando siempre en esas declaraciones de Henry Kissinger y yo creo que Estados Unidos está presionando a China a través de Taiwán para tener esa carta y decir, bueno, todos nos calmamos con este apoyo a Taiwán y con esta ayuda militar, pero a cambio queremos que empujes un poco a Rusia hacia el bando, hacia el lugar que queremos orillar El lugar al Kremlin. correcto. Ajá, el lugar correcto. Eso por un lado. Y la otra cosa que te quería comentar es que, pues mientras son peras o son manzanas, o sea, mientras China se decide, ya, no sé si viste la nota, Estados Unidos ya va a enviar 400 misiles antibuque y McCarthy, el presidente de la Cámara Baja, ya dijo que van a acelerar y mucho el apoyo militar a Taiwán. Entonces, pues mientras se tarde más China en esta ambigüedad y en este como impulso o no de invadirlos y de tomar partido directamente militarmente hablando, pues Taiwán va a tener mucho más capacidad de ponérsela complicada, porque yo también te digo, los especialistas aseguran que China hoy no tendría la capacidad de invadir la isla por lo que representa invadir una isla, lo complejo que es, pero pues yo pienso que igual, aunque no le fuera tan fácil, pues igualmente pienso que lo lograría. Y esta escalada tan peligrosa que de la cual mencionas, Josep Borrell, uno de los altos representantes de la Unión Europea, dijo que Europa debería de enviar buques a patrullar al estrecho de Taiwán para ver qué está haciendo China. Entonces, yo pienso que, yo no creo que se dé un enfrentamiento, la verdad, que Taiwán esté en el caso que ahorita está Ucrania, pero pues solo el tiempo lo dirá. Sí, es fuerte, ¿no? Y me parece que también Xi Jinping no es Putin, entonces me parece que también ahí tenemos algunas diferencias. Otra cosa que creo que no hay que perder de vista es que el siguiente año va a haber elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y esta cuestión de, sé que los demócratas, pensaríamos más quizás que los republicanos irían a la guerra, ¿no? Pero yo no sé qué tanto puede ser una estrategia para que Biden se vea fuerte, el decir, bueno, nos involucramos más en este tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor no con milicia, pero sí como está pasando ahorita con Ucrania. Entonces, creo que hay cuestiones que podemos ver parecidas, otras no, ¿No viste que Ron pero DeSantis visitó Japón el fin de semana? no, pero creo que ya está desesperadísimo Ron DeSantis porque incluso sus mismos representantes, no me acuerdo si era el senador de Florida, ya decantó por Trump, ¿no? Entonces me parece que está viendo, si en Estados Unidos no puede hacer campaña, ya está yendo a otros lados, ¿no? Pues a mí me sorprendió mucho ver las imágenes, hasta pensé que había visto mal, me regresé porque iba scrolleando en las noticias en la sección de Mundo en Reuters y me encontré esa nota de que Ron DeSantis estaba con Kishida y la nota hablaba específicamente de relaciones comerciales, específicamente con el estado de Florida, pero yo también lo vi como una especie de campaña, de inicio de campaña internacional por parte de Ron DeSantis, porque yo sigo creyendo que él va a ser el candidato republicano. O sea, yo creo que lo va a hacer fácil sobre Trump. Yo pienso, tiene el apoyo del sector fuerte de los republicanos, los Bush están con él, además todo lo que acarrea la figura de Trump. Yo hablábamos hace algunos programas de cómo podría beneficiarle a Trump todo esto que estaba pasando y me parece que no le benefició tanto como algunos pensábamos, o bueno, al menos como yo pensaba, que iba a ser mucho más escándalo todo esto a favor de Trump, no terminó pasando. Entonces yo sigo creyendo que va a ser Ron DeSantis y yo veo a él sí como una figura que se involucraría mucho en el tema de China. Pues mira, Tal si vez quieres, igual que Trump, ¿no? sí, yo siento para ir un poquito cerrando el tema, viendo a los ministros ahí sentados en la cumbre, en mi caso, al único que reconocí es a Anthony Blinken, ¿no? Entonces me parece que ahí, hablando del G7, pues el que más importa es Estados Unidos. Entonces yo creo que todos van a ir
rumbo a lo que Estados Unidos diga. Y ahí Oye, yo difiero, yo no sé ah, si DeSantis le va a alcanzar, ¿eh? Me parece que está todavía bastante verde. Me parece que a lo mejor tiene cierta popularidad en algún sector, pero ya viendo el mapa completo, tristemente Trump sigue siendo el que más ubica, ¿no? Entonces me parece que ahí, hablando de la espectacularización de la política estadounidense, no sé realmente qué pase. Y sí, creo que hubo muchas tensiones con Trump durante toda esta cuestión de la guerra comercial y eso, pero no sé qué tanto fue más propaganda, más esta cuestión discursiva, a realmente lo que vimos ahora, ¿no? Cuando fue Nancy Pelosi, cuando está pasando esto, entonces me parece que a veces sentimos que los demócratas son un poco más blandos y los republicanos más rudos, pero los hechos a veces nos dicen otras cosas. Entonces yo creo que estaremos ahí viendo lo de Trump y de Santis a ver cómo va. Ahí nos apostamos una comida. es lo que te iba a decir, que una apuesta. Oye, y ya para cerrar, eh, bueno, yo vi varios videos y yo no noté, yo estaba como muy a la expectativa de ver qué pasaba, sobre todo con la postura francesa con respecto a China, porque la cumbre de estos ministros pareciera que fue enfocada a China, aunque no vamos a tocar más el tema de Rusia en esta cumbre del G7, pero lo que sí dijeron es que aparentemente van a prohibir las exportaciones completamente de productos tecnológicos a Rusia y que lo van a anunciar en la cumbre donde van a estar los presidentes, los primeros ministros, los cancilleres en mayo. Pero ¿a ti te sorprendió que no se hablara tanto de esta aparente ruptura en cuanto a perspectiva y camino que iban a estar tomando Francia y Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que Francia está actuando como líder? Porque no se habló mucho al respecto y yo pensé que sí. Claro, hubo como, sobre todo de Annalena Baerbock, de representante de Asuntos Exteriores de Alemania, ella sí dijo que quería dejar bien en claro que el bloque estaba fuerte, coordinado y que estaban en una misma línea en dos temas fundamentales, que era Ucrania y Taiwán. ¿Tú crees que de verdad sea así? Porque te digo que después de lo que hablamos de Macron en China, Mira, como que todos lo quisieron corregir, como que dijeron, y no quiso realmente decir eso que dijo. mira, yo casi siempre ubico que las cumbres cuando son de presidentes van a tomarse la foto, a firmar esto, ¿no? Y cuando van ministros sí hay más diálogo y realmente por eso sí hay mediatización, pero me parece que realmente los ministros son los que conocen de exterior, sobre todo en este caso Blinken, secretario de Estado, cómo van un poco más a negociar, a dialogar. Y yo creo que el hecho de que no hayan dicho nada es que todavía no está totalmente planchado todo, ¿no? Me parece que cuando sea, como tú dices, la cumbre ya de los líderes, de los presidentes, ahí es donde vamos a ver más la postura. Y me parece que Macron, esto que decíamos, ¿no? Veo una Alemania más fuerte, porque creo que Francia, no podemos olvidar que adentro en la política interna está muy golpeada. O sea, las elecciones que vimos el año pasado eh, fueron este año, no el pasado, ¿no? Como esta cuestión de la izquierda a la derecha, Le Pen, sí me parece que le pegó mucho a la cuestión interna en Francia, entonces creo que Macron a veces está buscando la política exterior para posicionarse, para dar la nota, pero creo que a fin de cuentas pesa más lo que diga Estados Unidos y Alemania creo que está visualizándose como un líder, pero un líder como país, no como persona, ¿no? Porque me parece que ya no está Merkel, pero están buscando esta cuestión de darle más juego incluso a sus ministros, ¿no? Creo que Olaf Scholz está buscando eso y me parece algo bastante inteligente porque cuando te desgastas ya como líder, como Macron lo está haciendo, pues incluso ya puedes perder un poco de credibilidad. Sí, como que muy inteligentemente Olaf Scholz está delegando ese poder, Claro, ese liderazgo, y al mismo tiempo está delegando las críticas, las está como haciendo más dispersas exacto. y al mismo tiempo más esporádicas. Y bueno, entonces, pues para no dejar el tema de China, que está, pues lo estamos teniendo muy fresco en estos momentos, hubo otra visita de la cual se habló no tanto a niveles internacionales, a niveles geopolíticos, la reunión entre Anthony Blinken, precisamente el secretario de Estado de Estados Unidos, con el primer ministro, con el líder en Vietnam, para
o sea, hablaron no de no firmaron acuerdos, no dejaron clara como tal una cooperación, pero lo que sí es que hicieron una declaración conjunta y la declaración conjunta básicamente decía que querían que en los próximos meses ya tener ahora sí acuerdos firmados, posturas fuertes, coordinadas para mantener la seguridad del Indo-Pacífico. No dijeron exactamente ellos para ir en contra de China, pero dado las disputas en el mar de la China Meridional que tiene China con Vietnam y con otros países, pero específicamente con Vietnam, que es el tema en este punto del video, yo sí creo que va más por ahí. También el tema de que esta especie de, o sea, yo no me acuerdo quién lo dijo y seguramente tú sí recuerdas, pero un diplomático que dijo que Estados Unidos no quería un Japón en sus fronteras, haciendo referencia a México. O sea, que México siempre quería que se mantuviera como país que exportaba materias primas, pero no tecnología, que no le compitiera. Pues China tiene muchos Chinas alrededor de ellos. Tiene a Japón, Corea del Sur, Vietnam, eh, un poco Filipinas, un poco Singapur, o sea, países que van también en ese camino de ser unas potencias muy fuertes económicamente, pero también en influencia geopolítica. Y casualmente son los países con los que China está teniendo fricción por las disputas en el mar de la China Meridional. Entonces, ¿a ti cómo te cayó este tema que te propuse? O sea, una alianza entre Vietnam y Estados Unidos contra China. Suena raro, suena muy raro. No recuerdo qué diplomático dijo esto que mencionas, pero sí me acuerdo de un diplomático mexicano, Adolfo Aguilar Cincel, que dijo que México era el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que ahí, con esa declaración, entendemos mucho la relación México-Estados Unidos. Pero brincándonos a este tema, debo confesarte que yo me enteré del tema porque tú me la propusiste, porque muy pocos medios, de hecho la DW yo lo vi, pero en inglés, el DW en español no sacó nada. Había muy poca información de los grandes medios, ¿no? Me parece que obviamente fue Blinken, no fue Biden, sino pues obviamente se hubiera cubierto más, pero Pero lo se van a mismo, ¿no? reunir, o sea, prometieron que Exacto, se van a reunir. a eso iba. Básicamente era esta cuestión de posiblemente hay una reunión entre ambos mandatarios, ¿no? Entonces, parece que Blinken fue a planchar todo, a preparar la visita y sí manda un mensaje y me llamó mucho la atención que Blinken decía, una de las más dinámicas y una de las mayores relaciones que han tenido estas dos naciones, ¿no? Digo, realmente me parece muy paradójico. Recomiendo mucho un libro que se llama El Simpatizante, que es una novela que ganó premios hace un par de años sobre un vietnamita que era una cuestión entre agente de Estados Unidos, pero también participaba en la milicia de Vietnam y demás. Entonces, es muy interesante entender esta cuestión, porque básicamente sí, la guerra de Vietnam fue una derrota muy marcada en Estados Unidos, lo que representa todo esto que tú dices, ¿no? Nos vamos a la historia y sí refiere un capítulo muy triste, yo diría muy derrotista de la política exterior estadounidense y todo lo que le costó, vidas humanas, toda esta cuestión social. En el imaginario colectivo, Vietnam para Estados Unidos efectivamente representa algo muy negro. Entonces, esta cuestión de decir, bueno, nuestros socios, nuestros amigos, vamos, obviamente, como se dice aquí en México, te lo digo, Juan, para que escuches Pedro, ¿no? Entonces, obviamente, esta cuestión de estas alianzas ¿qué gano más con esta relación? Pues obviamente esta cuestión del ajedrez, ¿no? Cómo estoy moviendo mis piezas y por un lado está el G7, por un lado está esta perspectiva de Vietnam. Y ahora que estamos hablando tanto de Blinken, yo no sé qué tanto se ha considerado Blinken como un candidateable, ¿no? Que ya no he seguido mucho la cuestión demócrata, pero me parece que es alguien que está donde tiene que estar, tiene mucha responsabilidad y el hecho de que se haya ido a Vietnam, pues creo que habla mucho de lo que le están confiando a Blinken, pero un claro mensaje ya para cerrar, sí veo un claro mensaje de Estados Unidos hacia China, de decir, bueno, estamos no acorralándote, pero sí estamos mandando como dardos muy puntuales hacia ciertos países
y ante cualquier perspectiva, pues ya estamos viendo esta cercanía estadounidense, ¿no? Que sí se puede hablar de que son cuestiones comerciales y diplomáticas y demás, pero va hacia una cuestión geoestratégica muy, muy clara. También, bueno, para, yo creo que en este tema de la guerra de Vietnam, yo siento que hay una, como una opinión pública generalizada, y yo me incluyo en el pasado, me causó mucha extrañeza darme cuenta de eso, que pues, cuando recién empezaba a meterme en estos temas, por ahí me topé con un video en YouTube de la DW, precisamente, que tiene muy buenos reportajes, muy buenos documentales en YouTube, por ahí por si lo quieren checar. Eh, el documental era básicamente de la guerra de Vietnam. Yo siempre había entendido, te digo, hasta pues por lo que escuchas en medios de comunicación, en la historia que te cuentan en las escuelas, yo siempre había entendido el conflicto de Vietnam como Vietnam país contra Estados Unidos país, y que Estados Unidos tenía intereses dentro del territorio de Vietnam y que el ejército de Vietnam logró sacar a los estadounidenses. Para aquellas personas que tengan ese imaginario colectivo, que creo que la mayoría lo tenemos, eh, pues creo que un punto importante para entender qué fue el conflicto de Vietnam, podríamos, o sea, como una analogía muy marcada podría ser la guerra en Corea. O sea, dos bandos, uno capitalista, uno socialista, uno apoyado por los frentes socialistas, China, la URSS, y el otro, pues apoyado por los frentes capitalistas, Estados Unidos, Reino Unido, eh, lo euroatlántico, diría Stoltenberg. Entonces, para todos aquellos, pues no fue realmente país contra país, sino que Estados Unidos participó directamente, sí, en el conflicto, mandando hombres, mandando armas, pero fue más bien contra el sector comunista en Vietnam. Estados Unidos apoyaba al sector liberal, capitalista en Vietnam, que fue el que perdió. Caso contrario a lo que pasó en Corea, que aunque nadie ganó y nadie perdió, pues sí se delimitaron fronteras, se dividió, y pues ya tenemos ahorita en las dos Coreas, en la península de Corea, lo que tenemos actualmente, que son una capitalista y una comunista. Dicho esto, pues yo sí creo que eso da pie a una reconciliación y a una apertura en las relaciones internacionales, porque finalmente yo creo que como diplomático Anthony Blinken podría usar este argumento de, bueno, o sea, realmente no fue país contra país, sino más bien nosotros participamos activamente a favor de un grupo. Hoy entendemos perfectamente que Vietnam es una potencia sumamente emergente y que está pues tomando muchísima fortaleza, y que sin duda alguna, como dices, o sea, Estados Unidos le manda el mensaje a China de, pues, un competidor tuyo, un posible competidor tuyo para la influencia, para la economía, para todo lo que quieres lograr en esta región y en todo el mundo, un fiel competidor como Vietnam parece que se nos está acercando y parece que estamos ganando influencia en toda esta región para contra ti, a través de países que pues parecía que no iban a darle problemas a China. Y yo me fui de espaldas cuando vi que el crecimiento económico de Vietnam hoy en día es mayor al de China. Claro, China sigue creciendo a pasos agigantados, pero disminuyó, y el de Vietnam sigue creciendo a pasos acelerados como estaba creciendo China hace 5 o 6 años. Entonces, interesantísimo esto. Sí, 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 bueno, toda esta cuestión de, sí, un país comunista, Vietnam, pero con toda esta cuestión que está muy abierto a simplemente que veamos las playeras, muchas de las playeras que traemos puestos, la ropa se maquila en Vietnam, ¿no? Y es impresionante la forma en que se maquila allá, entonces vamos viendo que efectivamente, a lo mejor sí vemos pobreza, vemos ciertos sectores golpeados por la economía, pero en términos de macroeconomía, pues sí, Vietnam es uno de los países que emerge, y ahí es donde vemos, bueno, que Estados Unidos, las relaciones internacionales son esto, ¿no? Mi socio no es tanto mi socio y mi aliado, sino el enemigo de mi enemigo, entonces pues obviamente ahí estamos viendo estas alianzas, ¿no? Y lo que creo que el ejemplo que pones de Corea
fundamental para entender ese momento de la Guerra Fría, las zonas de influencia, las zonas rojas que veíamos, ¿no? En conflicto, que siempre eran en países satélites, en otras instancias, pero efectivamente como pues muchas veces se deja a un lado todo ese pasado bélico y se buscan aliados desde otro tipo, pero con esta visión, la llamada doctrina preventiva que se creó ahí tras la Guerra Fría y demás. Entonces, pues interesante, muy, muy interesante. Y entonces, bueno, ya nada más para terminar, yo quiero decir que Estados Unidos además está intentando ganarle clientes a Rusia y a China en cuanto a poderío militar se refiere, y uno de ellos es Vietnam, que se está viendo reacio a continuar comprándole tanto poderío militar a Rusia, sobre todo por la especulación que existe alrededor de la industria militar rusa. Entonces, Vietnam está buscando eh, proveedores nuevos de poderío militar, y también Estados Unidos está muy interesado en Vietnam por ese lado, además del lado pues que tiene que ver con ponerle piedritas en el camino a China en esa carrera por convertirse en la superpotencia hegemónica a nivel mundial y arrebatarle ese puesto a Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues vámonos al siguiente tema, que de alguna forma continuamos con China y también con Rusia, pero nos vamos con Lula da Silva, el papel de Lula, las declaraciones, Rodolfo, que dio Lula da Silva con respecto a el papel de Europa y de Estados Unidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y este papel que está intentando ejercer Lula da Silva y Brasil como mediador para la paz. Ahí te va, ahí me anoté la frase que dijo, creo que fue la más explosiva, ¿no? De Lula. Es preciso que Estados Unidos pare de incentivar la guerra y comience a hablar de paz. Es preciso que la Unión Europea comience a hablar de paz, ¿no? Esta cuestión de entendemos que Brasil es un país que no impone sanciones a Rusia, no manda armas a Ucrania, está efectivamente con un papel muy protagónico Lula, pero me llamó mucho la atención que todo lo que criticó Estados Unidos fue hacia Brasil, no hacia el presidente Lula da Silva. Siempre nombraban al país, ¿no? Básicamente, cómo se menciona y esta cuestión de China, Emiratos Árabes, Brasil, ¿no? Que da esta declaración de ya basta de la guerra. O sea, me parece que es muy, muy marcado esto que están hablando que se están incentivando a la guerra, ¿no? Es lo que dice Lula. Y Estados Unidos le responde, Brasil repite como un loro la propaganda rusa y China sin observar los hechos, ¿no? Me acordé mucho, o hice un poco el paralelismo cuando AMLO le dijo al Parlamento Europeo que eran borregos y demás. O sea, me llamó la atención porque ya hablar así, sí, me parece que sí se muestra enojado el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo porque no tiene mucho que Lula visitó a Biden. O sea, esta cuestión de Lula es un viejo lobo de mar que sí hoy está con Estados Unidos, pero igual se renueve con China en algún momento. Yo también lo veo esto a la luz de toda esta creación del Banco de los BRICS, ¿no? O sea, no lo veo casual como esta cuestión de esta crítica y esta alineación que sí tiene fundamentos económicos comerciales, pero el discurso de Lula sigue siendo vamos por la paz. Entonces yo creo que es como ¿No muy crees que se haya abierta. equivocado? O sea, ¿no crees que haya querido decir otra cosa? Porque, o sea, pudo haber querido decir que lo que no debería de estar haciendo Estados Unidos es como estar pensando en contraofensivas y en más armas y más bien tratar de ayudar o interceder a favor de la paz. Y terminó diciendo pues, lo que dijo. ¿No crees que se haya querido equivocar? Yo Que se siento haya podido equivocar. que por ahí eso nos pasaba con Fox, ¿no? Pero con Lula no creo que se equivoque. O sea, me parece que es alguien que es como muy inteligente, que también sabe yo diría, el prestigio internacional que tiene Lula. Y entonces yo creo que sí es una figura que aquí lo he dicho varias veces, pero creo que si alguien puede reunir a ambas partes y lograr esta cuestión de ser un líder que empuje la paz, es Lula, ¿no? Porque Brasil es un país, es potencia, pero me parece que no es ni siquiera europeo, no está en América del Norte, entonces me parece que está construyendo todo esto, sí, obviamente con el apoyo de China detrás,
pero yo siento que sí, sí, Brasil está siendo muy pragmático y creo que le está saliendo muy bien. Mm, yo lo que pienso, a ver, es que hay dos formas de tomar esa declaración y tomar el contexto también, porque sí, por un lado, o sea, yo vi las notas sobre las declaraciones en RT y en Sputnik Mundo, que son dos medios que aunque son oficialistas controlados por el gobierno del Kremlin, son medios que siempre tienen la nota y son como los medios a los cuales yo recurro en este tipo de situaciones cuando quieres ver qué dice exactamente la otra parte sobre unas declaraciones. Entonces, ¿de qué están hablando el otro bando, no? Y lo que ellos decían era, pues sí, o sea, nosotros los rusos queremos paz, pero no nos dejan acceder a la paz por lo que dice Lula, porque continúan apoyando militarmente a Ucrania y no dejan que nos sentemos a negociar la paz. Pero la otra versión es, pues estamos ayudando militarmente a Ucrania porque si tú te sientas a negociar la paz bajo las condiciones de un territorio absolutamente sumiso, pues vas a poner las condiciones que tú quieres y las vas a poner todas de tu lado, a tu favor. Entonces, ¿tú cuál versión crees que se aproxima más a lo que debe de? Yo ¿O con siento cuál te identificas más, mejor dicho? que por ahí sí, sí va esta cuestión, porque Rusia agradeció a Brasil incluso, ¿no? Esta cuestión de agradece a Brasil por su contribución a una solución del conflicto. O sea, me parece que esta cuestión de, no es que Rusia agradezca que condenó a Estados Unidos, a la Unión Europea o al envío de armas, sino que está siendo muy hábil en hablar de solución del conflicto, de paz, de esta cuestión de poder encontrar, incluso creo que ahí sí ya le subió el tono, ¿no? De decir que ellos son los que Estados Unidos lo están incentivando, ¿no? O sea, me parece que ahí no es tanto que ponga Ucrania es la mala y Rusia es el bueno, no, pero sí está como ubicando esta cuestión de eh, lo, quien está incentivando la guerra son ellos, ¿no? Entonces me parece, no Ucrania, sino está hablando de Estados Unidos, de la Unión Europea, entonces me parece que sí está jugándose esta carta de la paz, ¿no? Que me parece que ahí es como cuando dices, bueno, ¿cómo puedes salir mal en una foto cuando estás cargando a un perrito, ¿no? A un cachorrito recién nacido y muy bonito. Entonces me parece que Lula está siendo muy hábil en ese aspecto y creo que eh, al pensar que a lo mejor es un gobierno de izquierda y que él viene el sindicalismo y demás, pero es alguien que es muy hábil, estuvo en la cárcel y ahora es presidente, ¿no? Entonces me parece que es alguien que además con el pasado que hubo en Brasil con Bolsonaro, creo que es alguien que es muy pragmático y que el hecho de que haya colocado a Dilma Rousseff en la presidencia del Banco de los BRICS habla mucho del poder que otra vez tiene Brasil como lo tuvo hace 10, 15 años. Que también hay que decir que reculó, ¿no? O sea, reculó en estas declaraciones. O sea, días después, viendo todo lo que se armó, un poco, yo lo vi muy similar a lo que pasó con Macron y sus declaraciones en China. Eh, Al principio las declaraciones son así, se van distribuyendo, se hacen masivas, se toma una postura muy fuerte desde Estados Unidos y desde los occidentales y quien hizo las declaraciones, ya sea él o a través de los portavoces, reculan un poco. Pero tú cómo ves este tema de Pero que la nota ya la dio, ¿no? Yo digo, sí, me parece eso que sí, ahí ya aventó el dardo y es como esta cuestión tan mexicana de con todo respeto y te y tiran con la, todo, ¿no? y la dio días antes de la visita de Lavrov, el secretario de Estado de Rusia, a Brasil, que fue el primer país que visitó por su gira en Latinoamérica. Después se fue a Venezuela, después se fue a Nicaragua y finalizó en Cuba. No, al revés, finalizó en Nicaragua y el tercer país fue Cuba. Entonces, ajá, Que ahí bueno, Brasil le está apostando a esto, ¿no? A decir, bueno, que lo puedan englobar con países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero me parece que Brasil está diciendo, ok, sí, pero juega en todas las pistas, ¿no? Me parece que un día está en la Casa Blanca, el otro día está en China, entonces me parece que sabe jugar muy bien esta cuestión. Y yo lo veo porque créeme que hace más de 20 años cuando estudiaba Relaciones Internacionales
era universitario, veía cómo México y Brasil iban como palmo a palmo, ¿no? Por este liderazgo latinoamericano, y desde que llegó Lula, Brasil arrasó con ese liderazgo, se llevó Olimpiadas, se llevó Mundial, las empresas Petrobras, todo esto empezó a crecer mucho. Entonces me parece que ahora Brasil igual, o sea, me parece que sí es una potencia, y también no ayuda mucho lo que está haciendo México en relaciones internacionales. Entonces creo que eh, pues aguas con Brasil porque viene Y, fuerte. y justamente de esto que dices que está como en todos lados, pues Kishida, el primer ministro japonés, lo invitó a la cumbre del G7 que se va a llevar a cabo en mayo. Entonces también estará presente ahí pues se va a tomar la foto y va a salir ahí Claro, con los occidentales, con los enemigos de ese bloque donde está Brasil. está en todos lados y sabe en qué momento y en qué foto salir. Yo diría eso de Lula. Y bueno, entonces, pues vámonos con el quinto tema, el penúltimo tema del día de hoy, que es el conflicto en Sudán, que para cuando salga este clip, seguramente algunas cosas ya habrán avanzado de la información que tenemos ahorita, de la que vamos a debatir. Pues bueno, rápidamente, no sé si tú quieras dar la síntesis o doy un poco de puntos. Pues Tú, mira, ahí si quieres. dabas una muy buena síntesis de los dos líderes militares, que obviamente era hace muy poquito el líder y después era el adjunto. Y me parece que yo dejo que tú lo expliques porque créeme que hay muchos paralelismos con cuestiones, a lo mejor no de militares, pero sí de políticos, ¿no? Como en algún punto son aliados y después son rivales. Pero aquí el tema es que son militares, y cuando hay una alianza política se tiran declaraciones y demás, pero aquí ya al haber armamento, pues estas enemistades se vuelven en vidas humanas que caen. Entonces, adelante, lo dijiste muy bien al Pues principio, entonces vas. Pues bueno, un poco de historia rapidísima y digo sin decir datos así tan específicos para no hacer una clase aquí de historia, pero bueno, en el recorrido rápido eh, se divide Sudán, nos vamos al pasado, se divide Sudán de Sudán del Sur y en Sudán se quedan pues muy pobres porque Sudán del Sur se queda con todo el petróleo, todo el carbón que se Loro. había encontrado, el oro. Bueno, ajá, sí, el oro. Y pasan los años y se descubre un yacimiento gigantesco, sumamente importantísimo, de oro en Sudán, en el país que actualmente tiene el conflicto. Entonces, paralelo a esto, recuerden esta línea del tiempo, ¿no? Que marcamos, se divide Sudán, un Sudán, el actual, el del conflicto, se queda absolutamente pobre, después encuentran un yacimiento gigantesco de oro y a la par de eso estaban sucediendo pues conflictos, digamos, se estaba llevando a cabo esta transición de gobiernos autoritarios a tratar de tener democracia, a tratar de tener libertades individuales, a tratar de fomentar la inversión privada, buscar pues un camino hacia un mundo, pues, ¿cómo decirlo? Occidental, globalizado. Democracia y derechos humanos. Sí. Ajá, sí, o sea, los valores pues occidentales, digámoslo así. Eh, inicia como todo este proceso, después ven que otra vez están regresando al autoritarismo con el presidente en turno, esto era el año 2019, si no me equivoco, y entonces inician dos militares, uno era, digamos, un militar oficial y el otro era el líder de las fuerzas, de un grupo militar privado, digámoslo así, de un grupo paramilitar que no tenía el estatus de ser el ejército del país, pero que eran unas fuerzas militares fuertes. Yo siempre, Las FARC, sí, las las fuerzas de FARC. apoyo rápido. Sí, yo me imagino que es como o sea, como que hago la analogía con un grupo Wagner, por ejemplo, en Rusia, algo de corte más privado, algo de Exacto. corte más independiente de los intereses de los militares oficiales. Más Entonces, mercenarios. sí, más mercenarios. Entonces, se alían estos dos líderes
para derrocar al gobierno en turno, lo logran y ellos se enmarcan la bandera de la democracia, la libertad, los valores occidentales que van a empezar esta transformación, pero recuerdan lo que les dije de la línea del tiempo de que encuentran oro y etcétera, etcétera, pues justamente pasa en este tiempo. Entonces, ahora el tema era quién va a encargarse de la distribución de la riqueza del oro que se acaban de encontrar y empiezan un montón de temas que llevan a crisis económica, crisis humanitaria, porque empezaron a darse muchas minas clandestinas, murieron muchos trabajadores, trabajaban sin el equipo adecuado, empiezan un montón de temas y el conflicto empieza básicamente ahí, porque el gobierno, los militares oficiales empiezan a decir que se estaba desviando mucho dinero a estos paramilitares y empiezan los problemas entre los dos amigos y aliados que lograron el golpe de Estado y que supuestamente ellos se enmarcaron con la bandera de la libertad, la democracia y estos valores occidentales. Y ahora la pregunta que a mí me han hecho cuando yo he dado noticias de Sudán, la pregunta que muchos tienen es, a ver, ok, es un conflicto interno, pero tenemos tan impregnada la idea de siempre una intervención por parte de las potencias mundiales que siempre me dicen, pero a ver, ¿quién apoya a Estados Unidos y quién está apoyando Rusia y China qué está jugando? Hasta yo cuando leí la noticia y no estaba para nada informado del tema, yo no sabía absolutamente nada de Sudán cuando ocurrió esto, pero lo que sé hasta estos momentos es que aparentemente los paramilitares sí de alguna forma tienen una conexión más fuerte con el grupo Wagner precisamente de Rusia, sin decir que juegan de su lado, pero sí se ha descubierto que tienen una cercanía muy fuerte con el grupo Wagner, los paramilitares, y los militares al tener estos valores democráticos, libertarios, globalistas, sí pareciera que Estados Unidos, Europa, abogan porque se llegue a un acuerdo de paz, pero que continúe este camino de democracia y no se llegue al autoritarismo que pareciera pensar a todos llegaría si es que el acuerdo favorece a los paramilitares, a estas fuerzas que supuestamente iniciaron pues la rebelión en contra del gobierno en turno. Entonces, bueno, ahí un poco, no sé si me faltaron algunos recorridos. No dije nombres porque la verdad no lo recuerdo de los dos militares y del presidente que derrocaron. Ahí te va, yo me los anoté porque realmente también creo que hay muy poca gente que realmente sea especialista en África, que es una región, a lo mejor va a ser muy, no sé si racista de mi parte, pero es una región olvidada, tristemente a nadie le importa, y cuando escuchamos de África, pensamos efectivamente en los diamantes, en el oro, en regiones como que hay petróleo, que hay metales preciosos, entonces realmente ha habido un saqueo terrible sobre Rusia, no solo de gobiernos, sino de transnacionales, y hay una película que recomiendo mucho que se llama El Señor de la Guerra, no sé si la has visto con Nicolas Cage, que explica muy bien el tema de África, ¿no? Porque estos señores de la guerra, esta gente que llega al poder buscando esta cuestión, ¿no? De buscar valores occidentales, derechos humanos, democracia y demás, pero quitan a un dictador y llega otro al poder, ¿no? Que a lo mejor cuando llega no es un dictador, pero poco a poco vuelve con estas dinámicas, ¿no? Creo que es mucho lo que pasaba en Latinoamérica en el siglo pasado, esta cuestión de los caudillismos o mucha tensión social que un gobierno prometía que iba a unir a la población, pero vemos todo lo que se dio. Y yo haría un poco un paralelismo con lo que pasó en Ruanda en los 90s, 94, si no mal recuerdo, 94 del siglo pasado, que fue un conflicto que generó un genocidio terrible. Hubo más de 800,000 muertos por este conflicto entre los Hutus y los Tutsis. Y el tema, pues África no es prioridad de ninguna potencia, ¿no? Y la lectura que haces me parece bastante buena de hacia qué lado o quién apoya a quién, pero yo no siento que ahora
ni Rusia ni Estados Unidos van a apostarle a este conflicto, ¿no? A lo mejor si avanza, a lo mejor si hay más tensión y demás, puede haber algo, ¿no? Ya escuchamos declaraciones en Naciones Unidas y demás, pero tristemente lo que han hecho las potencias es sacar a su población de ahí, ¿no? México incluso se está buscando esto porque día a día me parece que la tragedia avanza. Por ahí estaba leyendo que incluso le está faltando agua, que los bombardeos están afectando ciertas bombas de agua, que se han cerrado tiendas por un tema pensaron que iba a ser un conflicto breve, pero sigue avanzando y está peligrando incluso el alimento, ¿no? Que no haya comida. Entonces me parece que también ahí, si pensamos que muchas veces México es una tierra sin ley, vas a esas regiones y realmente es impresionante. Hay un reportaje muy bueno de John Lee Anderson, un periodista estadounidense muy bueno que hablaba sobre todo lo que pasaba en África y recuerdo un pasaje muy brutal que él hablaba me parece que fue en el conflicto en Ruanda, que los combatientes con machetes mataron a una mujer que tenía a un bebé, una mujer embarazada que incluso le abrieron el estómago y sacaron al bebé. Entonces me parece que en África a veces hay cuestiones muy complicadas que sí, yo diría que hay zonas que son estados sin ley. Entonces me parece que ahí ni las potencias, ni las misiones de paz de Naciones Unidas, los cascos azules y demás, no creo que se metan a África por un desconocimiento del terreno, por todo lo que puede pasar. Entonces me parece que, pues tristemente vamos a seguir escuchando esta pérdida de vidas, esta tragedia humanitaria, pero creo que lo único que van a hacer las potencias va a ser eso, sacar a sus embajadores, sacar al cónsul, quien esté ahí, y proteger a sus ciudadanos. Veo muy difícil que realmente las potencias se involucren en este conflicto y es complicado entender estas naciones. Lo que pasó en Darfur tiene mucho que ver también con lo que está pasando en Sudán. Entonces, pues tristemente volteamos a ver a África cuando pasa esto, ¿no? Entonces, pues no pinta bien la situación. Que o sea, el día de hoy, yo vi a las 4 de la tarde, antes de empezar aquí este podcast, vi que Estados Unidos había anunciado un alto al fuego total. No he leído la nota, pero aparentemente al momento en el que estamos haciendo este video, que es que lunes 24, aparentemente se llegó a un acuerdo de paz y lo anunciaron desde Estados Unidos. Habrá que confirmar esa nota, pero me llegó una notificación de la aplicación de DW y uno de los encabezados era ese, que Estados Unidos anunciaba un alto al fuego en Sudán y un acuerdo de paz momentáneo. O sea, por el momento se supone que ya se llegó un alto al fuego, pero pues dado que es una noticia en evolución, hay que recordar que ya hace unos días se llegó Exactamente, ajá, yo te iba a decir eso, que ya hubo un acuerdo de paz y ambas ajá, partes sí, dijeron, tú no lo respetaste, tú tampoco, al entonces otro parece día. que Era no un alto al hay, fuego supuestamente de 24 horas y no, claro, y no pasó sí, nada. no pasó. Entonces sí, lo veo complicado, te digo, a lo mejor soy muy pesimista, pero siento que no se le va a dar la importancia como se le está dando a lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Me parece que ahí también podemos hablar de otros temas, pero en particular sí siento que África sigue siendo ese espacio que a la humanidad creo que le debe mucho por cuestiones de esclavitud, de saqueos y demás, pero que sigue sin importarle a las potencias. Y que también pues tiene, o sea, podría ser un conflicto que pues tal vez sí podría despertar interés un poco más grande a niveles internacionales, porque recordemos dónde más o menos está Sudán, que está, o sea, tiene salida al Mar Rojo, o sea, muy cerca está Arabia Saudita, muy cerca está Israel, tiene frontera con Egipto, o sea, tiene muy cerca países que se podrían asustar mucho por la desestabilidad que podría llegar a sus territorios por el éxodo masivo de personas. Entonces, sí, yo pienso que podría haber como presión por parte de las potencias, precisamente por la presión de estos socios que tienen en esta región del Golfo y Medio Oriente, que se verían o ya se están viendo afectados por este conflicto en Sudán y el éxodo de migrantes hacia estos países pues ricos en esta región. Claro, Y entonces habrá que ajá, seguir la nota. sí, y bueno, pues entonces vámonos con el último tema, que es Fox News.
y la indemnización que pagó, básicamente, no se juzgó porque evitó el juicio, no se juzgó el delito de, pues prácticamente de difusión de noticias falsas, de difamación, pero pues prácticamente podríamos uno afirmar que se llegó a un acuerdo pues porque había algo que pues no le convenía a Fox News que se supiera o que se demostrara, mejor dicho, en el juicio. Entonces, pues un poco un golpe, ¿no? Otro golpe más a los medios de comunicación, a la credibilidad, también una reafirmación de los intereses tan grandes que tienen los medios de comunicación para jugar de un bando u otro. La línea esta que pregonan, ya sea progresista o derechista, conservadora, liberal, esta perspectiva que a veces los hace pues tener que mentir para seguir defendiendo pues, esa postura que defienden, valga la redundancia. Claro, a mí siempre los medios de comunicación me han llamado muchísimo la atención, por eso te propuse este tema. Y la declaración del vocero de la empresa esta de Dominion Voting Systems, acá la anoté, cristalinamente claro que los dichos de Fox sobre 2020 fueron falsos, ¿no? Entonces me parece que básicamente para contextualizar un poco a la audiencia, ellos estaban alegando que el conteo de votos fue erróneo, que había sido un fraude, y sobre todo el que empezó a difundir esto fue Trump, ¿no? Que por ahí lo tienes ahí en el Bubblehead. Entonces, la realidad es esta cuestión, ¿no? Que a mí me impresiona cómo Trump ni siquiera fue afectado por esto, ¿no? O sea, fue directamente Fox, le costó 787.5 millones de dólares, o sea, que son cifras que uno lee en la pantalla y dice son impresionantes, ¿no? Pero me parece que lo que Fox seguramente ganó por esta mentira, me parece que las cuentas no le van a pegar tanto, ¿no? Pero se hablaba incluso que iba a ser el juicio por difamación del siglo. O sea, efectivamente, como tú dices, se arreglaron previo a, no, me parece que la demanda era por 1.600 millones de dólares. Entonces Fox pudo negociar la mitad del arreglo, entonces me parece que es muy llamativo que hablan que fue un arreglo amistoso, ¿no? Entonces, por daños y prejuicios. Entonces, es fundamental esto y ahí es donde creo que también este tipo de podcast o este tipo de una cuestión de un ciudadano más común que hace noticias o que genera noticias, bueno, más que las genera, relata las noticias, da su opinión, me parece que a veces se está volviendo un poco con lo que eran muchos los diarios locales, ¿no? Así los diarios de un pequeño pueblo, puede ser en Estados Unidos, en cualquier lugar, porque ahí no hay tantos intereses. Sí hay intereses, pero me parece que es algo más, pues incluso más buscar la nota por la nota, ¿no? Pero aquí me parece que aquí ya estamos hablando de que Fox News es un canal que efectivamente, como tú dices, mentía y sabían sus mentiras. Ya se han filtrado ahí muchas cosas, ¿no? Que este cuate Tucker de Fox en algunos WhatsApp decía que odiaba a Trump, que era un personaje nefasto, que él odiaba, pero en cámaras siempre lo sostenía, ¿no? Entonces me parece que tanto esta cuestión de la subjetividad es fundamental. O sea, yo aplaudo mucho que los medios también sean claros y se muestre una clara carga hacia la derecha, hacia la izquierda, porque aquí todavía en México estamos con este debate de el medio más objetivo del mundo. No, pues tú y yo estamos siendo muy subjetivos aquí en nuestros análisis y demás, ¿no? Entonces me parece que yo espero que nunca nos demanden por algo así aquí en el podcast, pero me parece muy interesante que ya pasas esta barrera de la mentira, ¿no? Porque claramente ellos mintieron y el tema es que lo sostuvieron por meses, o sea, era esta cuestión de sostenerlo y sostenerlo y me parece que ahí creo que le da cierta credibilidad al sistema legal estadounidense, ¿no? Que sí se llegó a una demanda que me parece que fue un juzgado de Delaware, no recuerdo dónde fue toda esta presentación del juicio que no se dio, pero el decir, bueno, sí le pegaron a Rupert Murdoch y sí, sobre todo, a lo mejor no es tanto los millones de dólares, sino como tú dijiste al principio, la credibilidad y esta cuestión de, yo creo que la gente que sigue Fox la va a seguir viendo, ¿no? Hay mucha gente que es, obviamente, como dices, de derecha, recalcitrante y demás, pero ponemos este punto de decir,
no, los medios no siempre están diciendo la verdad o qué verdad construyen, ¿no? Me parece que desde ahí partimos y bueno, pues tú eres comunicólogo, entonces creo que puedes aportar mucho al tema. Pues fíjate que el día de hoy también me llegó la notificación y sí fue una nota que leí sobre la salida de Tucker Carlson. Tucker Ya, Carlson, sí. ajá, abandonó ya Fox News y pues muchos lo están tomando como digo, dicho sea de paso, las acciones de Fox se fueron a los suelos por la salida pues de su imagen, o sea, del rostro de la compañía, Claro. del rostro del presentador, o sea, pensemos que él es para Fox lo que en su momento fue López Dóriga para Televisa o Loret de Mola Sabludowski. ajá, o Saludowski o Loret de Mola ahora para Latinos. O sea, como que este rostro del periodista encarnando un medio de comunicación lo tenía lo tenía muy fuerte él con Fox. Entonces, como que la salida de él justo después de esta noticia de prácticamente aceptar que mintieron a la población, pues le da todavía un golpe más fuerte a estos medios de comunicación que pregonan una visión, una postura clara, concisa. Entonces, yo creo que la salida de él sí marca un parteaguas muy en contra de Fox News, porque la mayoría de los que nos identificamos con medios de comunicación, yo pienso que lo hacemos a través de los rostros que vemos puestos en esos medios de comunicación. O sea, son los que realmente nos están hablando. Entonces, que él se vaya, sí me parece que le va a pegar mucho a Fox y también creo que es un golpe indirectamente muy fuerte contra los republicanos. Claro, me parece que ahí estamos viendo también efectivamente, como esta carambola, ¿no? Le pegan a Fox News, pero todo lo que implica para una parte de los republicanos, ¿no? Y creo que ahí también, yo lo que veo es que, pues, siento que a lo mejor sí, por algún lado pudo haber sido raspado Trump, pero siento que él sigue ahí, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, no sabía esta noticia, me estás dando la primicia a mí, entonces sí, me parece que este cuate Tucker es nefasto, no sé si lo han visto dar noticias y en su programa, pero es terrible, es discriminatorio, pero efectivamente tenía una audiencia muy amplia, ¿no? Y creo que como tú decías, hablando de CNN, era un poco como el Anderson Cooper de CNN, ¿no? Esta cara, porque bien lo dices tú, muchas veces ves un canal o te acercas a algún medio de comunicación por la cara que te dan efectivamente, ¿no? ¿Quién te está dando las noticias? ¿Cómo te las está dando? Entonces me parece que efectivamente le da creo que incluso mayor credibilidad a medios más independientes, ¿no? Esta cuestión de hacia dónde va la noticia, los intereses, y me parece que habrá que ver la evolución a la par de este tema con las elecciones del próximo año, ¿no? Creo que va a ser un tema muy interesante la política y los medios de comunicación. ¿Tú no ves a esta figura de Tucker Carlson como, porque digo, yo es algo que pensé, no sé si suceda y no, ni siquiera estoy diciendo que yo creo que va a pasar, pero te pregunto, ¿tú no crees que vaya a ser como esta figura que de repente se radicaliza y que lo veamos en CNN? O sea, que se radicaliza hacia el otro bando, que de repente dice, no, me di cuenta de que lo que defendía estaba mal. ¿No ves que pueda pasar algo así? ¿O lo ves más como que él va a seguir, pues tal vez de forma independiente en otro medio derechista? Yo creo que puede aventarse un medio propio, o sea, a lo mejor incluso en internet, o ahora que decías, yo lo veo incluso candidateándose, ¿no? O sea, me parece que esta cuestión de hablar de la libertad de expresión, la segunda la enmienda y todas estas cuestiones, me parece que sí es fundamental. Y yo no creo que, y además, ¿quién se va a aventar ese paquete, no? Me parece que ya la demanda tenía su nombre, ¿no? Si bien era Fox News, él era de los que estaban ahí. Entonces yo no creo que una cadena como CBS o NBC o CNN se aviente a tener a alguien así, aunque bueno, a veces el pragmatismo de las transnacionales es demasiado, pero yo lo veo más o haciendo así, algo así como tú dices, como latinos, con Loret de Mola, o incluso candidateándose a algún puesto público, ¿no? Porque me parece que va a ser la imagen del mártir, ¿no? Así que pues
Interesante. Siempre regresamos a China y Estados Unidos. Estamos ahí peloteando. Sí. Pues bueno, entonces con esto concluimos, con esto cerramos el tema el último tema que traíamos, que era este de Fox News, su papel como medio derechista y esta influencia que se ve dañada con esta demanda y sobre todo con esta indemnización, aceptando prácticamente su culpa. Entonces, pues hemos llegado al final. Les agradecemos mucho. ¿Algo que quieras comentar, Rodolfo, para cerrar? Pues nada, que creo que los temas siempre se van ligando de una semana a otra, entonces pues habrá que ver lo que pasa en Sudán, cómo va evolucionando este tema y a mí lo que me genera mucho ruido es que en México pasan tantas cosas, pero no, antes éramos protagonistas, ¿no? O semi-protagonistas, pero México cada vez se está aislando más del exterior, entonces, pues no sé, veremos cómo avanza este tema de México. Y pues bueno, también siempre estamos tocando temas que van a seguir dándonos mucho de qué hablar y seguramente temas del G7, temas China, temas Estados Unidos, medios de Lula. comunicación, Lula, es algo que son temas que seguramente vamos a estar tocando, aunque desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde otra nota en los medios de comunicación. Entonces, pues muchas gracias, Rodolfo, por otro Gracias, programa Alejandro. más. Ahí Muchas estamos. gracias. Entonces, a todos y a todas los que y las que vieron este programa, por favor, ayúdenos a compartir el video, darle like, dejar su comentario y nos vemos en el siguiente programa de Perspectivas. Muchas gracias. Nos vemos.